un poco sobre los gabapentinoides, específicamente la pregabalina, en el manejo de nuestros pacientes con cirugías artroscópicas. Bien, tengo que presentar conflicto de interés precisamente con esta conferencia. Aquí hay unas cuantas fotos de algunos ortopedas que andan por acá para que vean cuando éramos un poco más joven. Y quiero decirle a cada uno de ustedes lo que estamos haciendo. Somos un equipo de ortopedas traumatólogos de diferentes subespecialidades, pero en este momento y en este estudio nos vamos a enfocar a lo que son cirugías mínimamente invasivas, artroscopias, tanto de hombro, rodilla, muñeca, rodilla y tobillo. Estamos haciendo en el hombro, que es lo que voy a tomar como referencia para hablar sobre el tratamiento analgésico del mismo, que son cirugías muy cruentas, son cirugías donde tenemos que hacer debridación, donde tenemos que hacer afeitados, donde tenemos que hacer legrado incluso en el punto de osificación, en el punto de inserción de los tendones. Aquí estamos viendo cómo realizamos la preparación para luego hacer una fijación del tendón conjunto del manguito rotador, y para que ustedes puedan diseñar, imaginar que es un procedimiento cruento, aunque sea artroscópico y de forma mínimamente invasiva. El mismo consta de hacer un raspado en la inserción del tendón, en la colocación de anclas, y esto a su vez da al paciente una sensación dolorosa posterior a la realización de todos estos procedimientos que, aunque sean mínimamente invasivos, repito, tienen una consecuencia dolorosa posterior a la cirugía. Aquí estamos viendo la fijación de forma interna, una visión artroscópica, y la visión externa, cómo es que hacemos la colocación. Todo esto se puede dar por una presión aumentada de agua, específicamente con una bomba que va de 40 a 60 milímetros de mercurio de presión intraarticular. ¿Qué pasa con esto? Vamos a tener compresión en los nervios que contornean en este caso y en este estudio el hombro, y va a dar un dolor hasta insoportable a los pacientes en el postquirúrgico. Hemos empezado a diseñar unos métodos, tenemos protocolizado incluso la cirugía. Hay cirugía con una clasificación específica de Snyder. La 1, le hacemos una revisión al paciente y escalificación de los bordes. Tipo 2 de Snyder ya estamos pensando en fila simple, y tipo 3 en un procedimiento más avanzado descrito ya hace varios años por el doctor Stephen Burkhardt, que es el Speed Bridge o la doble fila. Esto va a poner en contacto un espacio de 1.5 a 2 milímetros de lo que es la finalización del tendón conjunto del manguito rotador, y en esta cirugía, aunque se vea muy fácil, va a dejar al paciente con una secuela dolorosa bastante importante. Y es aquí donde yo quiero enfocar esta conferencia, no directamente en lo que estamos haciendo artroscópicamente, sino la secuela, lo que va a sentir el paciente después de un despertar. Podemos utilizar bombas, que lo estamos haciendo en nuestro grupo, infiltraciones directas con analgésicos esteroideos. Y también el punto que quiero expresar en esta conferencia es la utilización de gabapentínico, específicamente la pregabalina, en el tratamiento postquirúrgico y la investigación del desarrollo del dolor de ese paciente que por más de una hora ha sido sometido a una presión mucho mayor de la que está acostumbrada las partes blandas y específicamente los nervios que conforman en este caso la articulación del hombro. Esta es la reparación. Ahí estamos dando todos los pasos después que se cruenta la parte de la fijación tendinosa. Vamos a hacer anclajes directos en doble fila, una fila que está mucho más cercana al reborde limitante del cartílago, y otro que va a estar dada justamente en la parte superior y lateral del troquíter, que es la parte anatómica de fijación. Esto nos va a dar un sangrado que nos va a permitir una humanización mucho más rápida y segura. Nos va a dar con un vendaje que es totalmente, unos hilos que son totalmente planos,
la disminución de la capacidad de que ese hilo pueda cortar el tendón, y nos va a dar, por esos abordajes mínimamente invasivos, la seguridad de poder permitirle a ese paciente iniciar terapia de movimientos pasivos justamente después del protocolo quirúrgico. Entonces, todo esto estamos visualizando, porque uno de los puntos importantes que el paciente se quejaba es: doctor, después de la cirugía no soporto el dolor, no aguanto el hombro, tengo parestesia, tengo hormigueo, tengo punzones. Entonces hay dos metaanálisis que empezamos a estudiar, donde un grupo de artroscopistas y medicina deportiva de Chicago están utilizando pregabalina en dosis alta incluso, es decir, son de inicio de 150 cada 12 horas posterior a la intervención quirúrgica. Empezamos a ver nosotros los pacientes que operábamos hace varios años, hicimos un estudio comparativo. Este nos va a expresar puntos importantes de 195 pacientes en este periodo de 6 años, 51 lesiones tipo B, ya le hablé de Schneider. Una complicación, lamentablemente tengo que decir que el paciente falleció, el paciente en posición de silla de playa, hizo una hipoxia cerebral, 43 años, un pastor muy conocido en toda esta región del este. La silla de playa tenemos que tener mucho cuidado. Después de ahí también empezamos a operar únicamente con monitoreo de la perfusión cerebral, y el sexo femenino mucho más afectado, de 149 pacientes, 149 femeninos, 46 masculinos. Las lesiones mayores era lesión total o lesión completa del manguito rotador, y ahí incrementábamos tanto el procedimiento de fila simple como el procedimiento que acabo de exponer de doble fila o speed bridge, descrito por Stephen Burkhardt hace ya algunos años. De todo esto nos dábamos cuenta que el paciente se quejaba de mucho dolor. Entonces decíamos, pero el procedimiento fue muy buen tiempo, el procedimiento tuvo una fijación muy aceptable, pero nos olvidábamos de la compresión que hace la presión del agua a toda la anatomía de esta articulación, así también con la rodilla, así también con el tobillo, así también con la muñeca, y el tiempo que se prolonga a través de la dificultad de la reparación del mismo. Entonces, aquí empezamos a ver el dolor de una forma importante para los pacientes posquirúrgicos de reparación del manguito rotador. Debemos mencionar la clasificación del dolor: el nociceptivo, el somático, el visceral o vegetativo, el neuropático, que es donde yo quiero hacer un poquito de hincapié para recordar que todos los eventos quirúrgicos tienen una afección de lo que es el sistema nervioso central, en este caso periférico, y el somatoforme. Pero el neuropático es que yo quiero que empecemos a ver. Específicamente, hay pacientes que tienen muchísimo más afección, está todavía más captado ese estímulo doloroso a nivel cerebral, que son los pacientes diabéticos. Tenemos la neuropatía de su mismo orden, la neuropatía del trigémino y los postquirúrgicos. Ojo, a veces nos olvidamos de que tenemos una afección nerviosa en esos pacientes que operamos. El dolor mixto, que va a ser como la lumbalgia, radiculopatía, etcétera. Dolor nociceptivo, que se encaja correctamente en una dualidad de dolor, tanto nociceptivo por la agresión quirúrgica y por la hiperpresión que damos a los pacientes artroscópicos, y un dolor neuropático por la compresión indirecta de los nervios periféricos que circunscriben esta área. Aquí está la definición, y precisamente una cascada de los síndromes doloroso crónico con secundario a lesión del sistema nervioso central o sistema nervioso periférico, donde encaja correctamente las cirugías en patologías que utilicemos métodos artroscópicos. Entonces, tenemos terapias analgésicas más utilizadas, que son técnicas regionales, que hay incluso bloqueos directos regionales. Están los analgésicos antiinflamatorios no esteroideos, están la unión de analgésicos antiinflamatorios no esteroideos con relajantes musculares, opiáceos, pero tenemos un problema que casi todos los pacientes ya tienen cierta edad, y recordar la disociación que hace posterior a una intubación en los pacientes que utilicemos opiáceos, los paracetamoles en pacientes alérgicos a los AINES,
y la gabapentina en el principio de los estudios. Entonces, esto va a caracterizarse, el objetivo de esto, en el manejo del dolor postquirúrgico en los pacientes intervenidos en cirugía artroscópica de hombro, específicamente en los quirófanos de Hospitén, Santo Domingo y el Centro Médico Dominico Cubano. Este es el método utilizado. Se realizó un estudio descriptivo de corte transversal con 86 pacientes de características ambulatorios, intervenido en cirugía de hombro. Utilizamos la escala visual análoga en la evolución del dolor para mayor comprensión del paciente, porque no todos tienen el mismo, diríamos, capacidad de comprender en otros sistemas evaluatorios del dolor. 7 horas del postquirúrgico del procedimiento se realizaba la evaluación. Mediante la escala del dolor ya mencionada, la edad comprendida entre 16 y 58 años, variable de sexo y demografía, mayor incidencia en mujer, verificación mujer que trabaje más en un 80%, verificación de la escala del dolor a las 6, 18 y 24 horas después del postquirúrgico. Esta fue la evaluación del dolor, ya conocida por muchos de ustedes, y precisamente el método del estudio de 26 pacientes del 1 de enero del 2021 a noviembre, específicamente el día 1 del 21, siendo estos 9 pacientes con lesiones tipo Bankart, 8 pacientes con lesiones del manguito rotador, 9 pacientes con lesiones combinadas, 17 pacientes femeninas, 9 pacientes masculinos, 9 pacientes tratados con el punto interesante, 60 miligramos de ketorolaco, específicamente endovenoso, 10 miligramos de nalbufina, diluido en 100 ml de solución salina. 17 pacientes manejadas con 60 miligramos también, pero aquí en este punto utilizamos lírica específicamente, una pregabalina. Creo que es una de las mejores para decir la que inició todo este proceso de pregabalina. 150 miligramos dado a estos mismos pacientes. Tenemos resultados directos. En el primer grupo de estudio, el dolor en los 3 tiempos de 6, 18 y 24 horas fue más intenso, precisamente en el sexo femenino también, con una escala de las primeras 6 horas de 7, 18 horas de 4 y 24 horas de 4, presentando el 30% de los pacientes específicamente náuseas, vértigos, vómitos, diaforéticos, y en algunos de estos pacientes hubo una desubicación en la escala psíquicas, específicamente desorientación. En el segundo grupo de estudio del dolor, en los 3 tiempos, fue más intenso en el sexo femenino también, ahí corroboró con el anterior, con una escala en las primeras 6 horas de 3, 18, 2 y 24 horas 2, presentando solo el 12% de los pacientes vértigo y náusea, comparando con el anterior grupo donde tuvieron náusea, vómito y mareo todos los pacientes, inducido por el opiáceo que ya mencionamos. Entonces, la conclusión de este estudio, y presentando la pregabalina como una opción no innovadora en este orden, porque ya tenemos metaanálisis que hablan muy claro del uso de la pregabalina en los pacientes postquirúrgicos, muy buenos resultados. Número 1, el uso de la pregabalina en los pacientes postquirúrgicos de artroscopía de hombro mejora significativamente el dolor. La intensidad del dolor en los 3 tiempos, 6, 18 y 24 horas, pautados en los estudios, resultó mayor en las mujeres y en ambos grupos. La edad comprendida entre 25 y 39 años presentaron mayor incidencia de dolor en ambos grupos y en el tercer tiempo pautados, y el paciente al momento del egreso con la utilización de lírica reflejó menor sensibilidad del dolor hombro, miembro superior del lado operado. Este estudio nos abre las puertas a otros estudios para que empecemos a hacer medicina comparativa basada en evidencia y que podamos utilizar métodos analgésicos para el paciente que sean efectivos y de mejoría para ellos. Le agradezco significativamente a la Sociedad Dominicana de Ortopedia. Nuevamente felicito al doctor David Abreu, quien es un pilar para nuestra sociedad de capacidad, es un trabajador incansable. Medicina deportiva debe quitarse el sombrero cada vez que hablemos del doctor David Abreu, y tiene una cualidad que debemos nosotros honrar. La humildad de ese caballero lo preside. Es decir, una persona capaz, una persona de verdad digna de mucho honor y mucha admiración. Le agradezco que estén a esta hora mirándome y que Dios le bendiga a cada uno de ustedes.